Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Bienvenidos a todos también. Nos acordamos siempre de los oyentes de Radio Luz a las Naciones, donde también les mandamos un saludo desde aquí, con el deseo de que Dios siga también bendiciendo sus vidas. Vamos a seguir con lo que estamos estudiando, que es la doctrina de la justificación por la sola fe. Y creo que hoy acabamos este punto doctrinal, aunque hubiera mucho en las Escrituras que podríamos seguir hablando sobre ello, pero hay un punto también que creo que es de vital importancia, que nos ayudará mucho a entender lo que estamos estudiando doctrinalmente, que corresponde a lo que es la fe, ¿no? Hemos hablado para que tengamos un breve recordatorio, un breve resumen de lo que venimos viendo. Esta es la quinta clase. Y lo primero que vimos es la importancia o la relevancia que tenemos que tener en nuestras propias vidas conceptuado con respecto a lo que es la doctrina de la justificación por la sola fe. ¿Verdad? Ese es un punto en el cual debe de ser algo inamovible, bien entendido, comprendido, algo que tenemos que vivir con claridad como nos enseña la palabra de Dios. Ya vimos que eso es algo de suma importancia. Pero posteriormente vimos, el primer punto que vimos es que la palabra griega, la palabra dikaiō en el griego, es lo que significa con respecto a la justificación una declaración legal. Y esto es algo de lo que desarrolla todo el tema doctrinal, partiendo de la declaración legal que nosotros tenemos delante de Dios y que Dios nos atribuye a nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo. Ahora bien, dijimos que esto es una declaración legal, pero que dentro de esa declaración legal hay dos aspectos muy importantes. Uno es el que nos corresponde por estar en Cristo, como el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, dentro de esa declaración legal que Dios hace sobre nuestras vidas o de nuestras vidas por estar en Cristo, significa que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Es decir, ningún pecado antiguo de nuestras vidas que han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo vuelve nuevamente a condenarnos en el presente que tenemos en Cristo. No hay nada del pasado que nos pudiera condenar si nosotros, claro está, estamos ¿en quién? En Cristo. El apóstol Pablo enseña esto bien claro a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas. Es el perdón de pecados. No hay una acusación de nuestra vieja vida cuando estamos en Cristo que pudiera volver a condenarnos para vivir sin Cristo o condenarnos por nuestros antiguos pecados. Ese era un punto muy importante, pero ¿por qué acontece esto? Vimos también el segundo aspecto dentro de esta declaración legal de Dios,
vimos que corresponde a lo que Dios nos atribuye a nosotros en la persona de Cristo. Es decir, nosotros somos declarados justos ante los ojos de Dios porque Dios nos atribuye la justicia perfecta de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí o no? Y porque Dios nos atribuye la justicia perfecta de Cristo en nuestras vidas, es que nosotros somos declarados justos, no culpables, inocentes. De tal manera hemos dicho en reiteradas veces como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Esa es la verdad de lo que nos enseña la Biblia con respecto a la justificación por la sola fe. Y vimos también ayer, en la clase de ayer, que la justificación viene únicamente de parte de Dios a nuestras vidas por gracia y bajo ningún concepto, por ningún mérito u obra que nosotros pudiéramos acreditarnos a nosotros mismos para aferrarnos o para recibir lo que es la salvación de Dios o para poseerla. Esto es algo que viene por la gracia de Dios. Este es el medio de Dios para con nosotros, es que su gracia ha sido manifestada en nuestras vidas en la persona de Jesucristo, para que nosotros estando en Cristo, como Pablo decía a los Corintios, que la gracia de Dios no haya sido en vano, que sea algo eficaz, algo que haya actuado en nuestras vidas, y de esa manera nosotros poder estar delante de Dios limpios como nuevas criaturas. Pero tocaría un punto más para desarrollar este tema, para dejarlo aquí, cuanto menos los puntos más importantes, y es que Dios nos justifica por el único medio de la fe. Ese es algo que tenemos que también desarrollar y es lo que vamos a estar avanzando o abarcando en el resto que nos queda de esta clase. Y la Biblia nos enseña que la justificación es algo que viene posteriormente a la fe, ¿sí o no? O sea, la fe siempre precede a la declaración legal que Dios hace sobre nuestras vidas cuando nosotros por la sola fe hemos aceptado a su Hijo Jesucristo. O sea, la fe se antepone, ¿verdad? Es un punto precedente a lo que es la declaración legal de Dios. Y esa fe es algo valioso, esa fe es algo que Dios produce, es un don de Dios. Es como viene a nuestras vidas. Sé que hemos dado varias clases también sobre la fe salvífica, la fe que nos salva. La fe viene por el oír, decía el apóstol Pablo, y el oír por la palabra de Dios. Pero es un don de Dios, ¿verdad? El hombre no nace con una fe para poderse salvar por sí solo, si no regenera a Dios en su vida, si no obra Dios en su vida a través del Espíritu Santo. Y esto es algo especial, esto es algo que tenemos que saber apreciar. Esto es algo que nos el desarrollo de la doctrina bíblica de la justificación por la sola fe, la verdad y lo importante que es que nosotros podamos apreciar y entender las cosas como Dios nos está enseñando. Me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 2, versículo número 16, donde Pablo lo deja bien claro cuando escribe a las iglesias de Galacia. La carta del apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo número 2, versículo número 16, dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es un texto sumamente relevante en lo que estamos diciendo, que la fe precede a la justificación. Y Pablo lo está dejando de una manera bastante notoria en este versículo. La fe en Jesucristo es un acontecimiento que ocurre en nuestras vidas para que posteriormente nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Entonces, algo de lo que debemos de hablar, debemos estudiar o debemos exponer con la Biblia, con la palabra de Dios, puesto que las propias Escrituras nos lleva a este punto. Por eso el tema de la fe es algo tan rico, es algo tan necesario que podamos entender, porque aquí nos está enseñando que nosotros nos apropiamos de esa salvación tan grande y de esa declaración legal de Dios, que implica algo tan grande, algo tan grandioso que no logramos entender, como es el perdón de nuestros pecados. No hay acusación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque la justicia perfecta de Cristo se nos atribuye a nuestra cuenta. Estando en Cristo, nosotros
no logramos entender, creo que nunca lograremos entender ningún cristiano en cuanto al privilegio y a la condición como Dios nos ve cuando nos ve en Jesucristo. Él nos ve santos. Esa es la verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios, estando en Cristo. Pero aquí bien dice el apóstol Pablo, y lo deja bien claro, que la fe es un asunto, ¿verdad?, precedente a la justificación. Y dice que nadie, ¿verdad?, todo hombre que es justificado es declarado no culpable, inocente, que sus pecados son borrados y lavados por la sangre de Jesucristo, que Dios le atribuye la justicia de Cristo, ha sido por esta fe. Ahora, la fe hemos dicho que es el medio por el cual el hombre se justifica, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo sigue desarrollando. De ahí que en el Evangelio, en Romanos capítulo número 1, versículo número 17, el apóstol Pablo dice bien claramente, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Leía en la Nueva Traducción Viviente, y me gusta mucho como dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que nosotros somos declarados no culpables. Estamos justificados delante de Dios. Dios nos ve inocentes. Toda nuestra culpabilidad, toda nuestra condenación que todos nosotros hemos traído ya desde el primer Adán, esa herencia pecaminosa en nuestras vidas, es rota, deshecha. Es limpiada por la sangre de Cristo en cuanto al pecado como acusación, como esa herencia en nosotros. Estar en Cristo es lo mejor que nos pueda pasar a todos los. Sin Cristo no hay propósito, sin Cristo no hay vida, Él es la vida. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay justificación. La fe no es nunca nuestra justicia. A veces hay un pequeño, ¿verdad?, o una pequeña línea donde confundimos que la fe pudiera llegar a ser nuestra justicia o que la fe transmite un cierto tipo de mérito o favoritismo a nuestras vidas. No, la fe tenemos que entender que es el medio por el cual nosotros somos justificados en la persona de Cristo. La fe es el medio, la fe es el instrumento, pero bajo ningún concepto la fe nos justifica. Nos justifica Cristo. Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo número 21, creo que es un pasaje que se puede utilizar en múltiples veces y maneras a lo largo de esta doctrina, donde el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado. Dice, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, dice, en la persona de Cristo. Entonces, Cristo es nuestra justicia. Somos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. Pero aquí estamos tratando el medio por el cual nosotros somos justificados o el instrumento por el cual nosotros somos justificados. Y es la fe. Es ese creer que procede de Dios, es ese don de Dios en nuestras vidas, es ese creer que produce el Evangelio, ese creer que produce la palabra de Dios en nosotros. ¿Para creer qué? Bueno, para creer esa obra expiatoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De tal modo que la Biblia determina contundentemente cómo el hombre puede ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será ¿qué? Y será salvo. La salvación también como medio, o digamos como sinónimo de la justificación, viene posteriormente. Creemos, somos salvos. Creemos bíblicamente como la Biblia nos enseña, somos salvados bíblicamente como la Biblia nos enseña. ¿Verdad? Y es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. El medio por el cual nosotros somos justificados delante de Dios es por un creer. Es una fe que precede a la justificación. Ahí tenemos el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 11, versículo número 12, donde bien nos dice la palabra de Dios claramente, dice que a los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe precede, ¿verdad?, a la justificación. Mas a todos los que creyeron en Él, en su nombre.
Y la palabra creer es una palabra en la cual involucra un pleno convencimiento, un asentimiento de la verdad. Es la palabra griega pistis, involucra una plena convicción, plena confianza, plena certeza. Hebreos 11.1 lo define muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este creer es un creer que nos salva. Es el medio por el cual nosotros obtenemos la salvación, la justificación. Dios es quien justifica a los que tienen fe en Jesús. Vamos a Romanos, capítulo número 3, versículo número 25 y versículo número 26. De una manera muy especial nos enseña la palabra de Dios que Dios es el que justifica. Pero bueno, Dios es el que justifica a los que tienen fe. ¿En quién? En Jesús, en el sacrificio de Cristo, en el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. De ahí que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo número 25, a quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios nos justifica, ¿verdad? Y a los que justifica es aquellos que creen en Jesucristo. Él es el justo y a la misma vez el que justifica a los que son, dice, de la fe en Jesús. La fe precede a la justificación. Es el medio por el cual nosotros somos justificados. Es el medio por el cual nosotros tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús. Es el medio por el cual todos nuestros pecados, todo nuestro pasado es borrado, es arrojado al fondo del mar. Dios no tiene más memoria de esos pecados que han sido lavados por la sangre de Cristo. No pueden volver a acusar nuestras vidas. No nos pueden volver a condenar. Porque tenemos que entender que en Cristo hemos sido verdaderamente, ¿qué? Libres. Y solamente en Cristo. Es el Hijo de Dios quien nos ha libertado, y en esa libertad, por supuesto, está involucrado lo que es la justificación. Declarado no culpable, inocente, delante de Dios. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es lo que Pablo está tratando en Romanos capítulo número 4. Pablo, en el contexto de Romanos capítulo número 4, está tratando este tema doctrinal. Él está tratando que la justificación es por la sola fe. El ejemplo que nos pone es el ejemplo de Abraham, es el ejemplo de David. Dos personajes del Antiguo Testamento. Pero lo que viene desarrollando en el capítulo número 4, podemos leer el versículo número 3 al versículo número 8, donde el apóstol Pablo introduce dos personajes que nos muestran la clara evidencia de que ellos fueron justificados por la sola fe, sin tener que llevar a cabo obras. Y es lo que dice aquí en el versículo número 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí la palabra de Dios nos enseña que bienaventurado es el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Sabe? Cuando tú y yo hemos sido justificados por el medio de la fe en la persona de Cristo, Dios nos llama hombres bienaventurados. O sea, hombres sumamente dichosos, felices, que es lo que significa la palabra bienaventurado en el griego, la palabra makarios. Hombres afortunados, hombres con un gran privilegio que Dios nos ha otorgado a través de Cristo. No hay más acusación. Es lo que está citando aquí el apóstol Pablo. Por eso es algo relevante el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Es sacado de Génesis, sacado también del libro de los Salmos, capítulo 32.
Abraham, capítulo 15 del libro del Génesis, versículo número 6, nos está relatando el apóstol Pablo aquel acontecimiento, aquel suceso, cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue por las obras que pudiera hacer Abraham. Hablaremos un poquitín también lo que parece que contrasta Santiago con Pablo, pero aclararemos que no hay ninguna contradicción. Lo que Santiago está hablando referente a ser salvo también por las obras, tiene que ver con el hombre que verdaderamente ha sido salvo por la fe, y es como el resultado de que verdaderamente ha sido salvo. Pero para ser salvo, para ser justificado, es importante que entendamos por la sola fe. Ese fue el lema, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero. Ese fue precisamente lo que revolucionó no solamente su vida, sino por el cual él vivió predicando la salvación por la sola fe. La justificación. No solamente Martín Lutero, sino todos los demás reformadores basaron este principio de una manera no solamente en la enseñanza, sino que lo vivieron de tal manera que fue algo que marcó y denotó su vida de una manera grande y latente. La justificación por la sola fe, sin ningún mérito, sin ninguna obra, sin ningún esfuerzo que el hombre pudiera hacer, creyendo verdaderamente a Cristo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una salvación tan grande al alcance del ser humano de una manera gratuita, porque Cristo pagó el precio por nosotros, porque Cristo murió en nuestro lugar. Él vivió la vida que nosotros debíamos de vivir en el sentido que no podíamos vivir, la vivió Él, y Él murió la muerte que nosotros deberíamos morir o nos tocaba morir. Entonces es algo tremendo, es algo que necesitamos verlo como nos enseña la palabra de Dios. De ahí que en Romanos capítulo número 5, versículo número 1, nos enseña también un texto muy claro en cuanto a la doctrina que estamos estudiando. Y dice el apóstol Pablo, la Reina Valera del 60, justificado pues por la fe, y solamente por la fe. Dice que el haber sido justificado por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Declarado inocente, para que lo entendamos, solamente por la fe. Justificados, dicayó, ¿verdad? Solo por la fe. Dice que tenemos paz para con Dios. O sea, esa certidumbre, esa plena confianza, esa seguridad de que hemos acudido al único Salvador, al único mediador, a Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. La palabra paz en el griego es la palabra eirene. Y significa que estamos en paz, que estamos en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos separaba de Dios, que es nuestros pecados, han sido borrados, han sido perdonados. ¿Dónde? Como bien dice el apóstol Pablo a los Colosenses, que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios. Dice que puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz, y cuando Cristo muere en esa cruz, esa deuda queda saldada. Todo aquel que acuda a Cristo, todo aquel que va a la cruz de Cristo, todo aquel que cree en Cristo, su fe en Jesucristo, la Biblia dice es justificado. Justificado pues por la fe, nada por lo que tú y yo pudiéramos hacer. Solo por el único medio de la fe, es el instrumento, es el medio por el cual nosotros obtenemos una salvación tan grande. Dice la Nueva Traducción Viviente en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, fuimos declarados justos delante de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Lo que Él hizo, Él ha hecho posible que el ser humano vil y pecador, hostil y aborrecedor de Dios, ha hecho posible por el medio de la fe, a través del sacrificio de Cristo, que el hombre pueda ser perdonado. Que delante de la misma presencia de Dios, Dios en Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, Dios nos diga inocente, ninguna condenación, no culpable. Cristo con nuestros pecados. Ya dijimos en alguna de las clases que no se trata de una amnistía, ¿verdad?
No se trata de olvidar algo. Dijimos que la palabra amnistía viene de amnesia y es olvidar. No, Dios no está olvidando aquí los pecados. Los pecados fueron tratados. Cristo fue hecho ¿qué? Pecado. Los pecados tuvieron que ser castigados. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Por eso el único lugar y la única persona que nosotros podemos ir para que nuestros pecados sean perdonados es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue hecho pecado por nosotros. Pero no hubo ninguna amnistía, se trató. Porque si estamos hablando que es una declaración legal, Dios es justo, trata las cosas como tiene que tratarlas. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, donde antes éramos culpables, Dios no nos puede llamar inocentes. Y donde éramos inocentes, Dios no nos va a llamar culpables. Ambos, como dice en el libro de los Proverbios 17:15, es abominación para Dios. El que justifica, ¿verdad?, a un culpable, o el que condena a un inocente. Ambos, dice, son igualmente abominación a Dios. ¿Cómo ha sido esto hecho posible? Bueno, el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Aparece Cristo. Y ahora en Cristo, los que éramos culpables, esa misma declaración legal de Dios, cuando nos ve en Cristo, dice que ahora podemos ser ¿qué? Inocentes. Esa es la verdad de lo que acontece. Ahora en Cristo, los que éramos culpables, ahora hay una declaración legal porque Cristo está en medio, porque Él ha tomado nuestro lugar, porque Él satisfizo todas las demandas de la ley de Dios. Es que Dios nos dice ahora somos inocentes cuando Cristo está en medio. Y es algo tremendo lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios con respecto a este punto. No es la fe que nos justifica, ya hemos dicho, es el medio por el que somos justificados. Dice en Romanos capítulo 5, también, versículo número 17 al 19. Dice en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Una de las cosas importantes en estos 3 versículos siempre nos dice por la obediencia de un hombre. Siempre contrasta la desobediencia del primer Adán con la obediencia del postrer Adán, quien es Cristo. Entonces, si somos salvos no es por nuestros méritos, ni siquiera se le puede atribuir a la fe, sino se le atribuye a quien tiene todos los méritos, que es Jesucristo. ¿Amén o no? Y solo Jesucristo. Es por Cristo que nosotros somos salvados. Es por Cristo que nosotros somos declarados inocentes. Es por Cristo que nosotros, como bien nos enseña, somos constituidos justos. Es por Cristo, como bien también nos enseña en el versículo número 17, a todos los hombres ha dado en Cristo la justificación ¿de qué? De vida. Es por Cristo y solamente Cristo que tú y yo podemos ser salvos. De ahí que Juan capítulo 3, versículo número 16, de una manera tan espléndida nos enseña la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Toda persona que cree, toda persona que por el medio de la fe cree en Jesucristo como el Dios hombre, quien muere en esa cruz por ti y por mí, es salvo, es justificado. La fe precede a la justificación, la fe precede a esa declaración de Dios sobre nuestras vidas ahora en Cristo. Es por la fe, es por el medio de la fe que nosotros se es atribuida esa gran justicia de Cristo, donde nos declara Dios inocente y no culpable. Y mira, y a veces es algo curioso, porque uno pudiera decir, bueno, y solamente por la fe, pudiera haber sido por amor, pudiera haber sido por humildad, por ser sabio, por ser bueno. La Biblia nos enseña que es por la fe y solamente por la fe. Nosotros podemos ir a 1 Corintios, capítulo número 13, versículo número 13, el apóstol Pablo escribiendo aquí a los Corintios, primera carta, capítulo 3,
capítulo 13, versículo 13, y dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero sin embargo no somos justificados por amor, no somos justificados por la esperanza, permanecen por siempre los tres, el mayor de ellos es el amor, pero la Biblia nos enseña que somos justificados por la sola fe. ¿Y por qué por la sola fe? Y nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, es algo que se puede entender bien claramente, que la fe primeramente es el único acto que no cuenta como obra. Nosotros vemos que lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que la fe no es aquello, ¿verdad?, que manifiesta o hace algo de una manera visible o latente partiendo de uno mismo, sino que la fe confía, ¿verdad? La fe no es un acto que cuenta como una obra para ser salvo. Es una actitud del corazón que contrasta a la capacidad que el hombre tiene por sus fuerzas, por sus logros, por sus méritos. Hace poco estuvimos hablando de Habacuc, capítulo número 2, versículo número 4, donde el apóstol Pablo saca Romanos capítulo número 1, versículo número 17, Gálatas capítulo 3, versículo número 11, Hebreos capítulo 10, versículo 39. De esa cita de Habacuc, 625 años antes de Cristo, uno de los profetas menores. Y hay un versículo tan rico como es Habacuc 2.4 que está enseñándonos bien claramente: he aquí que el alma que nos recta se enorgullece, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Y lo que está enseñándonos Habacuc es la misma cosa que estamos viendo. El alma que nos recta, el orgullo, el hombre que confía en sí mismo, se enorgullece y no acepta la salvación de Dios, que es por la sola fe, que es por gracia. Pero el justo dice que vive por la fe. El justo no confía en sí mismo, no confía en sus fuerzas. El justo es un hombre que confía en Dios. El justo es un hombre que no puede vivir sin Dios. Entre tanto que el orgulloso confía en sus propias fuerzas, en sus obras, y él dice, no quiero vivir ¿con quién? Con Dios. Pero el hombre de fe es un hombre que no confía en sí mismo. Él vive, no solamente ha sido salvado por el medio de la fe, sino que vive para fe. El justo vive por la fe. Es una vida de fe, la vida del cristiano. Así que no es por amor, no es por ningún otro aspecto de nuestras vidas, es por fe, porque la fe es el único acto que no cuenta como obra. Es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. De ahí lo que hemos dicho varias veces en Romanos 4:5, ¿verdad? Mas al que no obra, a esa persona, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la fe es la actitud del corazón opuesto a depender de nosotros mismos. ¿Y depender de quién? De Dios, ¿no? En Romanos capítulo 4, versículo número 16. Por tanto es por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia. Es solo y únicamente por fe, para que sea por gracia. ¿A fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe, para que sea por gracia. Si fuera por obra, ¿verdad? Ya entonces no es por gracia, es una deuda. Es algo que deben de pagarnos porque hemos hecho algo. No, más al que no obra, más al que no obra, más al que no hace, más al que no pone, sino al contrario, contrasta, ¿verdad? Sino cree en aquel que justifica al impío. Ese cree, esa fe le es contada por justicia. Es por fe para que sea por gracia y solamente por fe. Nuevamente decimos, ¿verdad? Mira esta salvación tan grande, con un valor incalculable, como es la misma sangre de Jesucristo, ofreciendo la salvación a todos los hombres, gratuitamente por su gracia, justificado gratuitamente por su gracia, donde solo es por el medio de la fe, y el hombre se resiste en su orgullo, en su altivez, en su soberbia, y algo tan grande como es la salvación de su propia alma, no lo acepta por la sola fe, no lo acepta por la sola gracia. El alma que nos recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa salvación tan grande
solo se puede obtener en Cristo por el único medio de la fe. Solamente, solo fe, ¿verdad? Se decía, solo gracia, solo escritura, solo la Biblia, la palabra de Dios, Cristo, la fe, por gracia. Esos son principios que tenemos que seguir día a día, manifestando nuestras propias vidas y en la medida en la que Dios nos permita siempre también, recordándonos y también enseñándolo, por supuesto. Ya dijimos ayer también, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, pero por el medio de la fe, por la fe. Dice, esto no de vosotros, nos recuerda vez tras vez, esto no es algo vuestro, no es algo que tenemos, no es algo que poseamos, no hemos venido con estas capacidades, no está en el hombre está muerto, destituido de la gloria de Dios, apartado. Y esto no de vosotros, no está en nosotros, es por gracia, es un don de Dios. Y dice bien claramente, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por fe, es por Cristo, para que toda la gloria sea dada solamente ¿a quién? A Jesucristo, y no a ningún hombre. Para que nadie se gloríe, no está en el hombre no tiene de qué gloriarse. ¿Dónde está pues la jactancia? Decía el apóstol Pablo. ¿De qué podemos nosotros enorgullecernos? ¿De qué nos podemos jactar? Todo se lo debemos a Cristo. ¿Qué hay en nosotros que nosotros podemos pensar o pudiéramos pensar? Que Dios nos acepta por lo que creemos, por quienes somos, o de dónde vengamos, o de qué familia seamos, o quien quiera que pensemos que somos nosotros. No hay nada, nada, de verdad, nada. Sin embargo, Dios nos enseña que en Cristo, por la sola fe, nosotros podemos obtener esa salvación tan grande. Gálatas capítulo 5, versículo número 4. Gálatas capítulo 5, versículo número 4. Dice el apóstol Pablo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Dice, de la gracia habéis caído. Lo que Pablo está enseñándonos es que no hay cómo poder agradar a Dios. No tenemos ningún tipo de capacidad en nuestras propias vidas para que nosotros seamos perfectos o pudiéramos agradar a Dios si excluimos de nuestra vida lo que es la gracia de Dios. Pablo está tratando aquí cosas serias en cuanto a la ley. Pablo está tratando aquí cosas serias en cuanto al legalismo, mejor dicho, que a la ley. Aquellas personas que de alguna manera sí que aceptaban una vida de fe, sí que aceptaban la salvación por la sola gracia, pero hay que seguir participando de lo que antiguamente se hacía en los ritos del Antiguo Testamento, de ese ceremonialismo. Tenemos que añadir un poco más, porque esto es como que esto siendo tan grande el regalo que Dios nos da, ¿cómo es que nosotros no vamos a participar en algo? ¿Vamos a volver nuevamente a circuncidar con el rito de la circuncisión, según la ley? Porque si no se hace de esta manera, si no podemos añadir un poquitín, como que no tenemos certeza de lo que Dios nos ha prometido. Y es en ese contexto que Pablo, desde el versículo número 1 en el capítulo número 5, mira cómo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo dice, bueno, ¿quiere llevar a cabo un rito? ¿Quiere llevar a cabo algún punto de esas liturgias o ceremonialismo del Antiguo Testamento? Pues entonces continúa haciéndolo con todo lo demás, algo imposible. ¿Quieres acertar la salvación por la sola gracia, por la fe en Jesucristo, quien cumplió toda la ley, quien satisfizo todas las demandas de la ley? La ley perfecta de Dios fue cumplida en la persona de Jesucristo, todas las demandas de la ley. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia. ¿Significa que no tenemos que cumplir la ley? No. Significa que ahora en Cristo nosotros estamos capacitados para poder cumplir la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros en Cristo ahora, Dios nos capacita en Cristo para hacer lo que antes no podíamos hacer. En Santiago capítulo 2, versículo número 24, me gustaría acabar con este punto un poco, que yo sé que a veces se cuestiona, o parece que hay aquí un punto que muchas de las veces no lo tenemos muy claro, y tal vez pudiera surgir, ¿verdad?, esa interrogativa de que parece que Santiago está enseñando lo contrario, en Santiago capítulo 2, versículo número 24, donde dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
Muchas de las veces surge esta pregunta, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza que estamos viendo, la doctrina de la justificación por la sola fe, en las cartas paulinas, llegamos aquí a Santiago y ahora nos está enseñando que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino que también tiene que hacer ¿qué? Obras. Y aquí es importante entender algo. Primeramente, la palabra dikaion o la palabra justificación, no solamente en sus varios significados que tiene, no solamente significa declarado justo, también significa un hombre que muestra ser ¿qué? Justo. Es mostrar ser justo a través de las obras de lo que uno está viviendo internamente. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago lo que está tratando es este punto. Santiago no está diciendo, como dice en el versículo número 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si tú ves un poco el contexto bíblico de Santiago capítulo número 2, lo que Santiago viene diciendo es, bueno, el hombre que verdaderamente dice que tiene fe, pero posteriormente esa fe no se demuestra por las obras, dice que esa fe, ¿cómo es? No está diciendo que el hombre no pueda ser justificado por la sola fe. Lo que Santiago está enseñándonos es lo que complementa también a lo que Pablo enseñó. Somos salvos por la sola fe. Pero el contexto aquí de Santiago 2 no está enseñando de una declaración, sino está enseñando de una demostración de que ya hemos sido declarados justos. Si vamos a Lucas capítulo 16, hay un versículo de los muchos que pudiéramos leer, versículo 15, que se usa esta palabra, aquí de la que está transmitiendo Santiago. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, ¿qué dice? Delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí no están diciendo que tales fariseos estaban hablando de que ellos eran declarados inocentes. Es importante entender este punto, que es el que está tratando Santiago. Aquí lo que nos está enseñando es que tales fariseos estaban mostrando que ellos estaban viviendo ¿en qué? En justicia. A través de unas obras como internas o externas. Externas. Claro está que Jesús sabe lo que hay en el corazón y trata con estos fariseos y sabe la verdad de lo que están viviendo y sabe la verdad en sus vidas, y Jesús le dice, mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones. Pero aquí la palabra os justificáis tiene que ver con una demostración de querer mostrar que ellos son justos con obras externas. Eso es lo que Santiago está aquí tratando. No está hablando de una declaración delante de Dios de personas inocentes porque están en Cristo, no. Habla de aquello que corresponde a aquella declaración como algo de mostrar una justicia. Mostrar ser justos es lo que también significa esa palabra. O demostrarlo, o mostrar que alguien es justo por medio de obras. Por eso lo que nos encontramos aquí es algo que no está contradiciendo para nada lo que Pablo enseña. Si vamos a Santiago capítulo 2, versículo número 21 también, dice en Santiago 2:21, una pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hay una pregunta, y lo que Santiago está tratando de decir, bueno, ¿no fue justificado Abraham por las obras? Cuando en aquella escena todos sabemos, en Génesis 22, fue a sacrificar, hacer el sacrificio de Isaac. Santiago, vuelvo a repetir, está tratando con el resultado de lo que es la fe y la justificación. Algo que, por ejemplo, es muy sencillo. Este acontecimiento de Santiago capítulo 2, versículo 91, ¿en qué periódico cronológico histórico se encuentra en el libro del Génesis? ¿O en qué capítulo? ¿Alguien sabe? Lo del sacrificio de Isaac, capítulo 22, ¿no? Génesis capítulo 22. Bien. ¿Dónde se encuentra el creer por el cual Abraham fue justificado? Génesis capítulo 15, versículo número 6. Lo que Pablo está tratando en Romanos 4 es lo que la Escritura dice. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15. Posteriormente, años, viene lo que es el sacrificio de su hijo Isaac. Digo esto porque es una clara ilustración, ¿no? Porque, ¿qué es lo que Santiago está hablando? Lo que Santiago está diciendo, no fue justificado Abraham por las obras cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22.
Pero esta es la demostración y el resultado de lo que ocurrió en Génesis 15. Digo porque a veces se pregunta y sale siempre este tema de Santiago, no tiene que ver nada. Lo que Santiago está enseñándonos es que el resultado de que un hombre verdaderamente ha creído a Dios tiene necesariamente que posteriormente llevar una vida de obras delante de Dios. Y en el caso de Abraham, Abraham fue probado y mostró por sus obras que la justificación que él tuvo en el creer con Dios fue algo legítimo, algo verdadero. Y por eso Santiago lo aprueba aquí. Y de ahí podemos ver, y nos enseñan en Santiago capítulo número 2 también, versículo número 18. Es decir, Abraham mostró que era justo por las obras en el sacrificio de Isaac, aunque ya fue él justificado con años de precedencia. ¿Ve? La fe precede, ¿verdad? Esa fe, ese creer precede en su manera como él fue justificado delante de Dios y posteriormente una fe que fue acompañada con obras. Y aquí en Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo número 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El hombre es justificado por la sola fe en cuanto a una declaración legal delante de Dios de inocente, no culpable. Sus antiguos pecados han sido borrados, cancelados a través de Cristo. Se le atribuye la justicia perfecta de Cristo a su vida. Dios lo declara y lo ve como un hombre justo delante en su presencia. Ahora, cuando eso es una realidad, posteriormente, ¿hacemos obras? Las obras muestran el carácter de la fe. Las obras no es el medio de la salvación. Las obras son el resultado de haber sido salvos. El medio es lo que estamos estudiando, la sola fe. Así que lo que Santiago está tratando aquí es como un hombre muestra que es justo. Muestra que ha sido justificado. Y lo muestra en el ejemplo de Abraham por las obras. Él fue a sacrificar a Isaac, como Dios le dijo, en un acontecimiento de obra, mostrando que él obedecía a Dios con respecto a lo que había acontecido en Génesis capítulo 15, versículo número 6. Entonces lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios y donde yo creo que lo podemos dejar es la necesidad de que entendamos que solamente podemos ser justificados delante de Dios a través de la justicia perfecta que nos atribuye Dios a nuestra cuenta cuando nosotros creemos en la persona de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto yo creo que podemos tener un entendimiento un poco, digamos, tedioso o de peso en cuanto a lo que es la doctrina de la justificación por la sola fe. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.